No había en todo el bosque animal más sabio que el búho. Todo el mundo lo visitaba para escuchar sus palabras llenas de conocimiento y sabiduría. Les ayudaba a entender sus errores y a encontrar las mejores soluciones a sus problemas. Pero la vida no es más que un viaje que tarde o temprano termina, y el búho era muy consciente de que su tiempo estaba llegando a su final, por lo que era momento de encontrar a un sucesor, a alguien que se dedicara a guiar, orientar y educar al resto de criaturas. Fue así como se dispuso a buscar al animal más idóneo para el puesto, aquel que demostrara tener el mayor potencial. Después lo acogería bajo sus alas para transmitirle todo aquello que lo había convertido en el mejor guía que el bosque había conocido. La convocatoria inició y fueron muchos los animales interesados en obtener un puesto de tanto renombre. El búho los citó a todos un domingo por la mañana para evaluar su potencial y elegir solo al que demostrara tener lo necesario para convertirse en el próximo sabio del bosque. La audición era muy sencilla, tan solo tenían que demostrar su capacidad de observación y de reflexión. Para ello debían señalar algún error que hubiesen observado seguido de una posible solución o lección para quien lo hubiese cometido. El búho fue escuchando la respuesta de cada uno de los participantes, quienes debían dar su respuesta frente a todos los demás contendientes. Para ser justos, los fue interrogando en el orden que iban llegando. Al final, evaluaría todas las participaciones y escogería al ganador. El primero en contestar fue el ruiseñor, quien había llegado antes que los demás con el primer rayo del sol, y su respuesta fue: ¿qué diré? Pues yo creo que está muy mal que los grillos y otros insectos hagan tanto ruido por las noches, porque no nos dejan dormir a quienes necesitamos despertar muy temprano. Creo que deberían dejar de hacerlo o a terminar más temprano o simplemente cantar durante el día. El búho agradeció su participación y siguió escuchando a los demás, quienes tenían observaciones muy similares a las del ruiseñor, hasta que llegó el turno del zorro, quien intentó ganar ventaja señalando los errores de los mismos contrincantes. A mí me queda muy claro que el respetable ruiseñor está cayendo en un grave error. Sus palabras rebosan egoísmo, intolerancia e ignorancia, lo cual es inadmisible en una admonición proveniente de un docto consejero que busca aprender y reemplazar a nuestro apreciable sabio del bosque, quien a su vez, como los grillos, también es un animal nocturno. Mi consejo sería que nuestro querido paseiforme se refrenara de aspirar a un puesto de sabio mientras adolezca de faltas tan graves como las que acaba de demostrar. Después de que sonaron estas palabras, se empezaron a escuchar murmullos entre el resto de participantes. El comentario del zorro había dejado por los suelos el del ruiseñor, poniéndose a la cabeza de la competición, por lo menos a ojos de los demás. Por lo tanto, él era el rival a vencer. El búho reaccionó ante el comentario del zorro de la misma forma que lo había hecho con los demás y continuó con el siguiente participante, la serpiente. El error del que quiero hablar es el que acaba de cometer aquí nuestro compañero el zorro. Si realmente quisiera ser un consejero para el pueblo, no puede andar hablando de forma tan rebuscada, con palabras tan raras que la mayoría no sabemos lo que significan, o ni siquiera sabemos si se las está inventando. Mi recomendación para el zorro es que debería hablar como la mayoría, pues un buen sabio o aspirante de sabio debe saber darse a entender en lugar de querer impresionar con su forma de hablar. A partir de ese momento los animales se dedicaron a señalar los errores de quienes habían participado antes que ellos, buscando así pintarse como el candidato idóneo, señalando la incompetencia de los demás. Ya solo faltaba un animal por participar, el asno, quien aún se le escuchaba agitado. No tenía mucho que había llegado a la convocatoria. Algunos se preocuparon, pues sería él quien tuviera la última palabra. Pero su miedo se disipó y se transformó en burla hacia el burro cuando el búho se acercó a él y este contestó: Perdón, no entiendo muy bien de qué va todo esto. ¿Qué es lo que tengo que decir o hacer para participar? Las carcajadas y burlas no se hicieron esperar. Pero el búho con total serenidad le explicó en qué consistía la audición. Tenía que señalar algún error que hubiese observado y después pensar y compartir alguna posible lección o solución que podría tomar quien cometió el error. El burro miró a todos lados tratando de pensar en algo hasta que por fin respondió:
La verdad es que el único error que se me ocurre es el que yo cometí. Me avergüenza mucho, pero me quedé dormido. Por poco y me pierdo de esta oportunidad, y todo por estar atenido a que el gallo me iba a despertar. Pero él también se vino para acá muy temprano y no cantó. Así que estuvo muy mal de mi parte dejar en manos de otros cosas tan importantes. Y pues sobre qué podría aprender quien cometió el error, es decir, yo, pues pienso que para la próxima debo irme a dormir más temprano para así despertarme a tiempo con o sin el cantar del gallo, pues se me va a ir el sueño más temprano y así no dependo de los demás para algo que es tan importante para mí. El sabio le agradeció su participación como a todos los demás, mientras la mayoría trataba de contener u ocultar sus risas, pues el mismo burro se había arruinado. Como dicen algunos, se había disparado en el pie, pues había expuesto ante todos sus defectos, su pereza, su distracción, en fin, características que para nada eran propias de un aspirante a sabio. El búho se tomó unos pocos minutos para deliberar y escoger al ganador. Cada uno tenía confianza en que lo que habían dicho los demás de él o ella no fuese suficientemente grave y así poder llevarse el premio. Gracias a todos por participar, dijo el búho. Todos han dado argumentos muy bien pensados, pero solo puede haber un ganador, y ese es el burro. Los murmullos invadieron el lugar. Reacción que por supuesto ya se esperaba el sabio del bosque, así que prosiguió a explicar su decisión. La razón detrás de mi resolución es muy simple y muy clara, pues todos podemos ver y señalar los errores de los demás, pero solamente un sabio es capaz de ver, aceptar y reconocer frente a los demás los errores en sí mismo. La historia del día de hoy fue inspirada por uno de los comentarios que me dejaron ustedes en un video pasado. Me llamó mucho la atención porque la mayoría nos identificamos con los protagonistas o con las víctimas de los relatos que yo les escribo. Eso está bien, pues para eso son. Sin embargo, de vez en cuando me topo con comentarios de personas que son capaces de reconocer que ellos mismos están actuando como los antagonistas de la historia, lo cual demuestra un gran potencial para desarrollar sabiduría, pues nadie nace sabiendo ser sabio, pero el camino para llegar a serlo es reconocer los propios errores, saber que a veces nosotros somos los que nos estamos equivocando, los que hacemos daño, los que no entendemos correctamente las cosas. Eso es normal porque somos seres humanos y nos podemos y nos debemos equivocar. Sin embargo, lo que no es tan normal, pero que sí es muy pero muy bueno, es tener la capacidad de reconocer cuando nos equivocamos y cuando nosotros somos los que nos estamos yendo por el mal camino. Ya saben que me gusta mucho ocultar mensajes secundarios en los detalles de mis historias. En este caso, quise que los animales se descalificaran unos a otros porque así es como los humanos solemos actuar. Creemos que señalar lo imperfectos que son los demás nos hacen perfectos, que apedrear al pecador nos hace santos, que menospreciar al feo nos hace bellos, pero no es así, todo lo contrario. La verdadera forma de ser mejores en cualquier aspecto es trabajando en nosotros, viendo hacia adentro, siendo mejores nosotros mismos, nunca queriendo hacer menos a los demás. Decidí señalar que los participantes se burlaran del burro por reconocer sus errores porque vivimos en una sociedad que aprecia más las apariencias que la esencia. Creemos que debemos presentarnos como perfectos ante los demás, como si no tuviéramos ningún defecto, o que si se enteran de aquellas cosas que se salen de lo normal que tenemos o que no son precisamente las mejores, entonces se verá afectada nuestra valía. Una vez más, esto es una tontería. Tal vez quienes estén atrapados en estas cárceles de vanidad y arrogancia sí que nos van a menospreciar por ser honestos sobre quiénes realmente somos. Pero ¿sabes algo? No vale la pena querer quedar bien con ese tipo de personas. No es el tipo de gente que quieres a tu alrededor, no es el tipo de seres que te enriquecerán, sino todo lo opuesto. Entonces, ¿para qué quieres buscar quedar bien con ellos? Las personas que sí que te enriquecerán el alma, aquellas que sí que queremos estén en nuestras vidas, son quienes nos aceptarán como somos y agradecerán nuestra honestidad. Por último, elegí al burro porque creo que representa la humildad y sin duda, para llegar a ser una persona que pudiese categorizarse como sabia, no se necesita ser perfecto.
El primer paso para realmente serlo o intentar serlo me parece que es la humildad. El burro no era perfecto, cometió errores, fue flojo, fue atenido y fue distraído, pero aún así fue el mejor candidato porque demostró algo mucho más valioso y difícil de conseguir: la humildad de reconocer sus equivocaciones y la voluntad para aprender de ellas. Si te ha gustado este relato, te recomiendo la historia titulada Los tres tesoros del sabio. Haz clic en la imagen que ves en pantalla para escucharla, pues complementa muy bien este relato. Además, sigue reflexionando con mis videos, pues estos cuentos los hago con mucho cariño para ti, ya que nunca debemos dejar de alimentar la mente, el alma y el corazón.